Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien y que hayan regresado felices y con toda la pila recargada de las vacaciones. El día de hoy vamos a continuar con nuestro bloque. Vamos a ver ahora el tema que nos compete. Bueno, vamos a seguir hablando, mejor dicho, del tema que estábamos en la vez pasada, que hablaba con respecto a compacidad. Entonces, estábamos viendo ya la definición de que un conjunto fuera compacto, también ya vimos la definición de que un conjunto fuera acotado, no los hemos relacionado todavía, pero bueno, hay una relación por ahí que vamos a ver que tienen este par. Y pues bueno, vamos a ver un teoremita muy importante, un teorema ejemplo, o sea, vamos a ver un ejemplo de un conjunto que siempre es compacto y que es un conjunto compacto en R. Este conjunto nos va a ayudar a demostrar lo que se conoce como el teorema de Heine-Borel. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo de un conjunto que es compacto y pues bueno, es muy sencillo, que ustedes conocen y han manejado por mucho tiempo. Entonces, este es un ejemplo, un teorema ejemplo, y dice lo siguiente. No se llaman así, o sea, obviamente no existen los teoremas ejemplos, pero yo creo que lo podemos enunciar como un teoremita. Entonces, nuestro teoremita, perdón, dice lo siguiente. Dice, tómate en los números reales un número A menor o igual que un número B, ¿de acuerdo? Donde, obviamente, A y B son números reales. Y lo que vamos a demostrar en este video es que el intervalo que se forma desde A a B, de esta forma, es un conjunto compacto. Es un conjunto compacto. Es lo que vamos a demostrar en este video y bueno, si nos alcanza el tiempo un poquito más, pues qué mejor. Entonces, lo que vamos a ver un poco, bueno, la idea de la demostración, ahorita la vamos a ver, la idea de la figurita la vamos a poner aquí al lado y la forma en cómo lo escribimos la vamos a poner aquí. Entonces, vamos a ocupar lo que conocemos hasta el momento, que es la pura definición de que el conjunto sea compacto. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para recapitular y porque pues, supongo que todos vendrán del descanso. Decíamos que un conjunto era compacto si no importa cómo lo íbamos cubriendo, de conjuntos que sean abiertos, no importa cómo lo cubriéramos, si yo, para poder garantizar que este conjunto tiene esa propiedad, no importa la forma en cómo yo lo cubra, debo de poder seleccionar una cantidad finita de estos como pegatinas o de estas pedazos de plastilina, que así le llamábamos, que me cobran al conjunto. Entonces, la idea es básicamente, pues bueno, demostrar con esa definición. No es es lo único que te conocemos hasta el momento. Entonces, así va la prueba. Entonces, la prueba es así. Y decimos, entonces, empezamos, perdón. Decimos, C, la voy a poner así garegoleada, una cubierta abierta del intervalo A, B. ¿De acuerdo? En la figurita que vamos a poner aquí a la izquierda, lo que nosotros estamos diciendo es, estamos trabajando con el intervalo, aquí puede estar aquí vamos a suponer que está el extremo A, aquí vamos a tomar el extremo B, y este conjunto está cubriéndose con una colección de abiertos. Estos que estoy poniendo así en este color son todos los abiertos. Que digo, pueden ser de muchas partes o pueden ser de una sola parte, pero bueno, cada uno de estos que estoy poniendo en colores tiene la propiedad de que son conjuntos abiertos y pueden ser muchísimos, no necesariamente estos que aquí yo puse, ¿de acuerdo? Tengo una cubierta, lo estoy cubriendo de alguna manera a todo mi intervalo, ¿de acuerdo? Donde cada uno de estos elementos, cada uno de estos conjuntos son conjuntos abiertos. Cada una de estas plastilinas son conjuntos abiertos. No necesariamente intervalos, sino simplemente conjuntos en R que satisfacen la definición de ser un conjunto abierto, que es un concepto que fue con el que empezamos en este blog. ¿De acuerdo? Entonces, vale, el siguiente paso es definir este conjunto. Y la prueba, de hecho, la vamos a hacer muy parecida como lo hicimos cuando vimos que este mismo intervalo es un conexo, pero ahora con compacto. Nada más vamos a cambiar una que otra cosita. Entonces, definimos, S lo voy a poner al centro, como aquellos puntos que viven en el intervalo A, B, de tal forma que el intervalo que va desde A hasta X estén cubiertos por una cantidad
cantidad finita, esto lo voy a poner en rojo, finita, o sea, puedo tomar una colección de elementos de esta cubierta, solamente algunos de ellos, no a todos, finita, importante que sea finita, que cubran a ese intervalo, que estén cubiertos por una cantidad finita de elementos de C. Así es como estamos definiendo o así es como vamos a definir a nuestro conjunto. En otras palabras, lo vamos a poner aquí a la izquierda. Voy a tomar aquellos puntos. Sé que aquí está mi extremo A. Sé que aquí está mi extremo B. Y entonces vamos a elegir aquellos puntitos X de tal forma que cuando nosotros nos fijemos en todo el intervalo que va desde aquí hasta acá, todo este intervalo, sí, yo puedo elegir una cantidad finita de estos que puse arriba en rosa y en azul y en verde. O sea que sí, yo puedo tomar una cantidad finita de ellos. Pueden ser 1000, pueden ser 300, pueden ser 1.000.000, pero una cantidad finita. De tal manera que todo este intervalo ya esté cubierto por esta cantidad, que repito, son finitos. ¿De acuerdo? Cada una de estas son una cantidad finita. Estos y estos son finitos. ¿De acuerdo? Es una cantidad finita, son algunos de ellos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar que este conjunto tiene todas las propiedades para poder aplicarle el axioma de elección. Entonces, veamos o notemos lo siguiente. Notemos que como este C garigoleada es una cubierta abierta, es una cubierta abierta, entonces significa, esto en otras palabras, la definición es que el intervalo A, B está cubierto por la unión, o sea, está contenido, mejor dicho, no es igual, está contenido en la unión de elementos C, donde cada estos C es un elemento de este conjunto. ¿De acuerdo? Estos que estoy poniendo aquí son estos que aquí señalé en estos colores, a los que yo estoy llamando C. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como A, B está contenido, esto implica, entonces, esto implica que existe, vamos a ponerle un C0 pequeño, que es un elemento de estos de aquí, ¿de acuerdo? De tal manera que ese elemento en particular, tal que el A es un elemento de este C0. Vamos a poner esto en dibujo. Tengo aquí el intervalo, el que quiero probar que es compacto. Aquí está mi extremo A. Aquí está mi extremo B, bueno, nuestro extremo B. Entonces, nosotros acabamos de decir, pues mira, todo este intervalo está cubierto por todos estos. Entonces, fíjate en aquel que tenga A. Entonces, ya sea del color, digamos que el color es como el del primero. Este elemento que acabo de poner ahí, este que acabo de poner en verde, es el que nosotros estamos entendiendo como el elemento C estrella. Este es el C estrella. ¿De acuerdo? Es uno de ellos. En otras palabras, estaríamos diciendo que el intervalo que va desde A hasta A está cubierto por mejor dicho, y lo vamos a subrayar, un elemento de C. Es decir, A es un elemento de mi conjunto S.
Vamos a hacer otra vez. Bueno, aquí lo que estamos diciendo es que este puntito, eh, es un elemento de ese Ay, perdón, lo puse muy garigoleado. Es un elemento de ese garigoleado. Recuerda que estamos diciendo que A es un elemento de ese gorrito. Cumple la definición que dimos previamente. Vamos a subrayarla porque es importante. Le voy a poner otro color. Lo voy a poner en color... este está bien. Este lo voy a poner en este color porque es importante en lo que vamos a demostrar. Ok, entonces con esto que hemos hecho, acabamos de decir que el elemento A es un elemento de S. ¿De acuerdo? Estamos tomando que el intervalo que va desde A hasta A, en ningún momento que dije que fueran diferentes, está cubierto por un elemento de C, o sea, una cantidad finita de elementos. Entonces, lo que aquí estamos diciendo es que, pues bueno, A es un elemento de S. Es decir, S es un conjunto no vacío. Por otro lado, dada la definición del conjunto S, notamos, voy a regresarme un poquito a la definición para que vean a lo que me refiero. En lo que nosotros definimos acá como el conjunto S, dijimos, pues tómate aquellos elementos que pertenezcan al intervalo. En el momento que nosotros estamos dando esta condición y decimos que el X pertenece al intervalo, estamos diciendo que todos los elementos del conjunto S están por debajo de... Notamos que para todo X en S, estamos diciendo que X es un elemento del intervalo A, B. En otras palabras, lo que estamos diciendo es decir, todo elemento de X que pertenezca a S es menor o igual que B. Es decir, por tanto, con esto acabamos de probar, o con esto acabamos de hacer notar, que el conjunto S está acotado superiormente. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un conjunto que esté acotado superiormente y que por otro lado ya hemos dicho que es un conjunto no vacío, estas dos condiciones me garantizan por el axioma del supremo, ¿de dónde? Por el axioma del supremo, pues garantizamos una mínima cota superior. Existe un elemento Z, que es un elemento real, tal que satisface dos condiciones. Las voy a poner al centro. Lo primero que satisface es que este elemento Z, bueno, satisface muchas cosas, pero las que yo quiero hacer notar en este caso son dos de ellas, bueno, tres de ellas. La primera, Z es más grande es más grande o menor o igual que cualquier elemento de X, de S, perdón. ¿No? Es una cota superior al conjunto S. Y por otro lado, me dice que si yo me tomo una cota inferior más pequeña, o sea que si yo tengo un elemento, o sea que si yo tengo a Z y me regreso tantito, entonces lo que va a suceder es que ahí en medio, donde yo me regrese, va a haber un elemento de mi conjunto S. Lo vamos a poner acá también. Y dos, significa que si yo tomo cualquier, vamos a llamarle Y, estrictamente menor que Z, existe un elemento X de S tal que satisface lo siguiente, tal que Y está por debajo de X y esto es menor o igual que Z. Esto en un dibujito lo que significa, lo vamos a poner aquí a la derecha, es lo siguiente. Tengo aquí mi conjunto, mi punto que es el Z, que se supone que es el supremo. Por aquí, bueno, esta condición, la segunda, me dice que si aquí está el elemento de Y, entonces el hecho de que este elemento sea el supremo, me garantiza que aquí en medio, no importa qué tan pequeña o grande sea este pequeño espacio que hay aquí hay un elemento X que pertenece a mi conjunto S. Es lo que está diciendo esta segunda propiedad. Y añadiendo o adicionalmente a esto,
más aún, como una observación. Y además, también sucede, digo, esta es una condición equivalente a esta parte, de hecho, también sucede que Z es la más pequeña de las cotas superiores. O sea, es decir, si yo tengo a alguien que es una cota superior, entonces este elemento que estoy diciendo que es el supremo es más pequeño que él. Como antes ya habíamos dicho que estaba acotado superiormente por todos los elementos de B, o sea, habíamos dicho que B era una cota superior, pues entonces pues puedo garantizar también que Z es menor o igual que el elemento B. Entonces, estas cosas que hemos dicho aquí las vamos a subrayar porque las vamos a ocupar un poco más adelante. Entonces, vamos a subrayarlas en este color. Esto es importante. Esto obviamente también es muy importante. Y también es una pequeña observación que nos ayudará un poquito más adelante. Entonces hay que tenerlas ahí presentes a todas y cada una de ellas. ¿Sale? No importa si en este video me dedico únicamente a demostrar este teoremita ejemplo, la verdad es que es muy importante, entonces no pasa nada si nos pasamos un poquito de tiempo con respecto en este video. ¿De acuerdo? Entonces esta parte sí quiero que quede lo más claro posible. Entonces, ok. Con esto que hemos dicho, entonces, según esto, tenemos que Z es un elemento es un elemento, bueno, es el supremo de S, que es menor o igual que B, y por otro lado también, también sucede que que A es menor o igual que Z. ¿De acuerdo? Esta es una propiedad, pues bueno, por lo que acabamos de decir. O sea, A es un elemento de X, bueno, ya que, mejor pongámoslo, ya que A es un elemento de S y por 1. O sea, nosotros ya hemos visto que A era un elemento de S y pues nosotros acabamos de decir que todos los elementos de S están por debajo de Z. Entonces, eso voy a decir que A es menor o igual que Z. En otras palabras, por tanto, acabamos de probar, acabamos de ver, no hemos terminado, tranquilos, acabamos de ver que Z en realidad está atrapado entre A y B. Y nuestra afirmación es que Z es de hecho B. O sea, ya sabemos que es menor o igual, ya sabemos que está atrapada en el intervalo A, B, pero en realidad lo que vamos a demostrar es que Z coincide, o sea, el supremo coincide con B. Entonces, vamos a demostrarlo. Y hagámoslo por reducción, por contradicción. Entonces, supongamos que no. Entonces, vamos a ponerlo en rojo. Supongamos que esto no pasa. Supongamos que no, que esto no ocurre. Así, subrayado, incluso vamos a ponerle el mismo tono rojo. Supongamos que no, que esto no ocurre. Supongamos que no. Por tanto, lo que estaríamos diciendo es que Z es un elemento que está atrapado entre, bueno, que es mayor o igual que A, pero estrictamente menor que B. En la figurita vamos a hacerlo. Por aquí está el intervalo A, B. Por aquí está el elemento A, por aquí está el elemento B, y estamos diciendo que Z está ahí en medio. Ahí está Z. Sí, no me sale igual en todos, pero bueno, espero que se entienda que es el mismo. ¿Sale? Ese elemento no es B. Entonces, veamos qué sucede. Nosotros sabemos vamos a ponerlo aquí abajo. Sabemos que el intervalo A, B, recordémoslo, estaba contenido en la unión de todos los elementos C, donde C eran elementos o eran parte de nuestra cubierta. ¿Se acuerdan que habíamos cubierto a nuestro intervalo con abiertitos? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si estamos diciendo que todo el intervalo está cubierto por estos abiertitos, y aquí es un Z, acabamos de decir que es un elemento de todo ese intervalo, entonces esto implica
esto nos implica que existe un elemento C, que vamos a ponerle C estrella, que es parte de la cubierta, o sea, es parte de los pequeños cachitos azules y naranjas que habíamos puesto hace un momento, tal que este Z es un elemento de C estrellita. Y vamos a ver el dibujo de lo que esto significa. Entonces, a ver, recapitulemos. Tenemos nuestro intervalo. Tenemos aquí el elemento A, ya sé que parezco disco rayado, tenemos aquí el elemento B, aquí tenemos al Z que está en medio, y acabamos de decir que Z también es un elemento de, bueno, no sé si era este color, pero bueno, déjame cambiarlo. Perdón. Este color. Ahí está. Este elemento que acabo de poner aquí en este tono, en este color, este es el C estrellita. Es un abierto, es parte de la cubierta. Entonces veamos lo que esto significa. Entonces, como C es un abierto, como C estrellita es un abierto, debe de existir un radio estrellita mayor que 0, tal que nos satisfaga que toda la bola de radio R estrellita con centro en Z está contenida en C estrellita. Le vamos a hacer un zoom a este dibujo. ¿De acuerdo? Entonces, tomen en cuenta esto. Vamos a hacerle un pequeño zoom. Tenemos... Ay, perdón, no hice muy grueso. Tenemos nuestro intervalo. Aquí estaba Z. Dijimos que le iba a hacer un zoom. Ahí está Z. Tenemos ahí nuestro abierto, que se supone que es el C estrellita. Este es el C estrellita. Entonces vamos a hacerle un zoom. Acabamos de garantizar, según lo que acabamos de hacer, que existe un radio de tal manera que la bola, o sea, acabamos de garantizar que, así, aquí, existe un radio estrellita mayor que 0, que nos hace que la bola de radio R estrellita con centro en Z se nos quede contenido en C estrella. En otras palabras, existe un radio mayor que 0, ¿de acuerdo? Este es el R mayor que 0, el de R estrellita, que nos hace que toda esta parte, todo este intervalo, se nos quede contenido en la parte del verde claro. ¿De acuerdo? En otras palabras, observen con esto que estamos diciendo. Toda esta bolita está contenida en ese intervalo. Y podemos elegir este radio, tomen en cuenta que aquí estábamos haciendo un zoom, o sea, aquí hicimos un zoom a lo grande. ¿Vale? Esto es un zoom. Y podemos tomar una bolita, bueno, podemos tomar un número R suficiente de este lado, de tal manera que esto nos represente esta parte de aquí, y un puntito que esté a la derecha de Z estrellita. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ok. Acabamos de garantizar esa bolita la pusimos en un color un poquito más oscuro. Vamos a cambiarlo por el oscuro. Me parece que el oscuro es... bueno, dejemos ese. Esta parte. Y entonces decimos, elegimos, vamos a llamarlo Z, elemento de la bola de radio R con centro en R estrellita, aquí, y que satisfaga lo siguiente. Tal que Z sea menor que este Z itálico, que esto sea menor que Z más R estrellita, y que esto sea menor o igual a B. Esto es posible porque tomen en cuenta que aquí estaba B, aquí estaba Z, aquí estaba B, aquí hay un espacio, aquí tomé mi radio y entonces puedo tomar un pedacito aquí muy pequeñito. ¿De acuerdo? Entonces,
lo único que hago es decir, ok, voy a tomar un elemento Z que esté aquí a la derecha. ¿De acuerdo? Es lo único que estoy tomando. Y con esas condiciones, es lo único que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, vale. Por otro lado, por otro lado, como Z menos R estrellita es, perdón, puse menos restricto. Z menos R estrellita es un número menor que Z, existe un elemento que vamos a llamarlo X estrellita, que es un elemento de S, tal que sucede lo siguiente. X es más grande que Z menos R estrellita. Ahorita hago el dibujo, no se preocupen. Y esto es menor o igual que Z. En dibujo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Voy a hacerlo un poquito más grande para que vean todo lo que llevamos hasta el momento. Vamos a hacerle un zoom. Aquí estaba Z. Aquí estaba Z. Habíamos tomado una bolita de un radio, habíamos tomado nuestro C estrella. ¿Sale? Es C estrella. Después tomamos un radio mayor que 0. Donde aquí estábamos tomando nuestro R mayor que 0 y por aquí estaba nuestro elemento Z, que lo voy a poner en rojo. ¿De acuerdo? Aquí está el Z. Y por otro lado, el hecho de que nosotros nos movemos un poquito a la izquierda, este elemento de aquí es Z menos R estrellita. Este elemento de acá es Z más R estrellita. Este elemento Z es el que tomé dentro de nuestra bolita. De cierto radio. ¿Sale? Tomen en cuenta eso y no lo olviden, por favor. Aquí está nuestro R mayor que 0. ¿De acuerdo? Y por otro lado, aquí estábamos eligiendo, aquí dijimos, hay un valor X estrellita. Que lo pusimos X estrellita, que pertenece a ese. Entonces, vale. Por un lado, nosotros sabemos, tomen lo siguiente, que o sea, el hecho de que X estrellita esté en S significa que desde el intervalo, de donde está A hasta aquí, está cubierto por una cantidad finita. Y por otro lado, este punto está contenido en esta bola, que a su vez está contenido en este de aquí. Entonces significa que desde A hasta esta parte, si se dan cuenta, desde aquí hasta acá está cubierto por una cantidad finita y este cacho que me hace falta lo estoy cubriendo con este verde por completo. Estoy agregando uno más que sigue siendo una cantidad finita. Vean la contradicción. Entonces, vamos a escribir eso que dijimos. Como X estrellita es parte de S, existen C1, C2, bla, 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 hasta Cn elementos de C garigoleada, abiertos, bla, 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 tales que satisfacen que el intervalo que va desde A hasta X está contenido, déjenme ponerlo esto en el centro, el intervalo que va desde A hasta X estrellita está contenido en la unión de todos estos. Cada uno de estos elementos me tapan a este intervalo. Y notemos que el intervalo que va desde Z, bueno, perdón. Y por otro lado, el intervalo que va desde X y por otro lado, el intervalo que va desde X estrellita, pueden verlo esto en la figura, aquí está. Perdón. Aquí en la figurita lo pueden ver. Por otro lado, el intervalo que va desde X estrellita hasta Z está metido en
C estrellita. Esto implica que el intervalo que va desde A hasta Z está contenido en C1, unión C2, unión bla, 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 hasta Cn, y le estoy pegando uno más. ¿De acuerdo? Aquí hay n más 1 elementos y todos ellos son elementos de C. Voy a ponerlo aquí también, se me pasó. Con C estrellita, elemento de C garigoleada. En otras palabras, estamos diciendo que Z es un elemento de S, lo cual es una contradicción, pues Z era el supremo de S y Z era y Z está más pequeño que Z itálica. Bueno, perdón, es la misma letra. Espero que no se confunda. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está la definición, porque se supone que si alguien es el supremo de algo, ¿no? Se supone que si este es el supremo, no puede haber alguien que pertenezca al mismo conjunto y que sea más grande que él. Eso nos está contradiciendo justamente esta propiedad de ser supremo. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta contradicción vino de suponer algo que no es cierto. Suponer algo que no es cierto significa que esto es falso. Y entonces, ya que dijimos que Z es menor que B, que esto fue la contradicción, o sea, el equivalente a nuestra contradicción, por lo tanto, ya podemos decir, aquí con un reclamo más abajo, por lo tanto, ya con esto podemos decir que nuestro elemento supremo de mi conjunto S, bueno, de S es B. ¿Sale? Y pues bueno, ya con esta parte, yo creo que aquí le voy a dejar para este video. En la siguiente, cerramos. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita nos vemos.